Kiara, bienvenida. Vamos a iniciar nuestra semana 3 de trabajo y la semana pasada vimos el tema de investigación. Hoy vamos a conocer uno de los tipos de investigación, ya que es la investigación científica que les va a permitir a ustedes la próxima semana ir elaborando un trabajo. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a realizar un proyecto de investigación sencillísimo donde ustedes van a elegir un tema a través de un problema o cuestionamiento. Eso ya se los voy a enseñar cómo elaboro un tema, cómo elijo este tema, ya cómo lo trabajo. Tenemos hasta 11:30, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Cómo trabajo este tema? ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de la investigación científica y luego la próxima semana ya haremos lo que es el planteamiento del problema y ustedes van a elaborar, como dije, un trabajo de investigación. Ya yo les voy a dar una modelo, los pasos que ustedes tienen que seguir, todo para poder completarlo. Y lo vamos a hacer semana a semana cuando estemos en aula. Bien, entonces nos toca el tema de hoy, que es, un momento, por favor, un momento.
Lady, ya estás acá con nosotros. Bien, Lady Kiara. Entonces, lo que vamos a conocer hoy, como les decía, es la investigación científica. Ustedes van a realizar un proyecto más adelante de investigación científica. Va a ser un proyecto corto, pero que va a tener todos los puntos que vamos a ir tratando a partir de la semana 4. Ese es el problema, cómo se plantea el problema, qué características, cómo debe ser mi problema, cuántas palabras debe tener mi título. Va a ser sencillísimo. De repente yo digo, esta semana vamos a hablar del problema. Definen el problema. La siguiente semana de los objetivos, se definen los objetivos. Vamos a ir trabajando juntas. Y como ustedes son dos, va a ser más fácil poder realizar el trabajo. Bien. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento científico? Porque hay una gran diferencia en lo que es la investigación científica y la investigación tecnológica. Y la investigación científica tiene muchas aristas, ¿ya? O muchas partes, muchos tipos. Vamos a centrarnos en la científica. Bien. Acá tenemos pues el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto es la persona, es el investigador. Ya el objeto es qué se investiga, qué es lo que busco, qué es lo que quiero conocer, como dice ahí en medio. ¿Qué es lo que quiero conocer? Es el proceso de conocimiento, ¿ya? A través del método, porque nosotros seguimos métodos, la investigación no se hace al azar, se hace siguiendo una serie de pasos. Es el proceso de conocimiento, el sujeto se apropia del objeto, o sea, de qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Y a partir de ese, ¿qué es lo que busco, entre comillas? Elabora un nuevo conocimiento, define un nuevo conocimiento, establece un nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento científico se logra a través de una metodología adecuada aplicada al campo de la investigación. Una metodología aplicada más el campo investigativo. Y yo sé que de repente les estoy hablando a ustedes y ustedes dirán, pucha, investigación, qué complejo, no me gusta. Sí, jóvenes, la investigación no es fácil, la investigación no es sencilla. La investigación tiene muchísimas cositas. Hay que utilizar métodos. ¿Qué tipo de método utilizo? Descriptivo, correlacional, experimental. Entonces, hay que determinar primero el método para elaborar nuevos conocimientos, ¿no? De repente yo digo, nivel de conocimientos y embarazos no deseados en alumnos del segundo semestre de Enfermería Técnica del Instituto Yale. ¿Yo qué tipo de método puedo usar allí? Yo en este caso podría utilizar un método experimental. ¿Por qué? O preexperimental, porque a un grupo podría darle información sobre métodos anticonceptivos y a otro no. Y de acá de repente a un año, ver si a quienes les di le di educación sobre el uso de métodos anticonceptivos, cómo funciona y qué pasó con el otro que no se le dio. Generalmente para hacer este tipo de investigación tiene que ser grupos pares. Me refiero a grupos pares, grupos homogéneos. Tomo 2 salones con las mismas características, las edades, el mismo número de alumnos, en fin, y se trabaja. Demanda más tiempo, demanda inversión y demanda, de hecho, pues mucho interés en poder realizar. Entonces, el sujeto busca su finalidad y a partir de ahí es donde establece sus métodos para aplicarlos. Hay que utilizar los métodos, esa metodología, hay que conocer de la investigación y se logra de esta manera el conocimiento científico. ¿Cuáles son los niveles de conocimiento? El sujeto influye sobre la realidad, incide sobre la realidad en la búsqueda de ese conocimiento, ¿ya? Pero también dentro de esa realidad, a través de esos niveles de conocimientos que se aplican, se ve la complejidad del conocimiento. Tenemos el empírico, científico, filosófico y teológico. El empírico
es producto de la experiencia. El hombre aprendió con la experiencia. El hombre obtuvo conocimientos a partir de su propia experiencia. ¿Qué es lo que él utilizaba? ¿Qué es lo que usaba? ¿Cómo lo iba usando? ¿Cómo lo analizaba? Ese es el conocimiento empírico. Aprendió, como les dije, ¿no? El agua quema, el fuego quema. Ese fue el conocimiento empírico. El científico se tiene que definir. Ya le dije que era la ciencia. La ciencia permite establecer leyes. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Por qué frío? ¿Por qué calor? ¿Por qué hay un terremoto? Ese es conocimiento científico. Es real, es ciencia. Es ciencia, jóvenes, por donde la veamos. Filosófico. Tiene que ver con el mundo, con el saber de él, con su composición. Y también hay un conocimiento teológico que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Qué es la teología? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes conoce? Cuando digo teológico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Nunca han escuchado teología? A ver, sean sinceras. Kiara, Lady, están ahí. Sí, mis. Bien. ¿Has escuchado, hija, qué es teología o no? Sean sinceras, les digo. Bueno, yo sé que es que trata de Dios y el conocimiento del ser humano que tiene sobre él mismo, así. Sí, muy bien, Kiara, efectivamente. Trata de Dios y el conocimiento que nosotros tenemos en relación a Dios. Entonces, la teología es el estudio tratado sobre Dios. Y eso, ese conocimiento la gente la maneja. Hay muchas personas que tienen bien definido ese concepto teológico. Y de verdad que la teología como tal también ayuda muchísimo en el aspecto social de comunidad, porque gracias a ella eh, cambiamos a veces, ¿no? Queremos ser mejores pensando en que esté ese Dios superior que nos mira, sabe lo que hacemos y entonces pues cambia, hay un conocimiento diferente. Entonces, pero cuando nosotros hacemos investigación tenemos que dejar desterrar, como se dice, el conocimiento teológico. No podemos tener posturas diferentes a lo investigado. Bien, ¿no? A veces decimos, Dios te ha castigado. Y yo siempre digo, wow. Por ejemplo, mi mamá ella siempre, siempre, bueno, también con la edad, ¿no? El tema de Dios, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace años, miren, yo soy de Acari, como les mencioné, y el año 98, ustedes ni habrían nacido, hubo de hecho que no habían nacido, hubo un acontecimiento, bueno, que es periódico y se produce por el fenómeno del niño. Hace un momento les estaba hablando de la corriente peruana de Humboldt, que es aguas frías. Pero en el mar peruano también está la otra corriente, que es la corriente caliente, y se le llama del Niño. Por eso es que de repente ustedes en alguna oportunidad han escuchado decir, este año se prevé la corriente del Niño. ¿Y qué significa la corriente del Niño? Que las aguas del mar se van a poner calientes. Y cuando se ponen calientes hay inundaciones, no hay especies marinas, las especies marinas buscan zonas frías porque ese es su hábitat natural. ¿No? A veces hay incluso hasta lluvias tales que malogran el sembrío, se, se, se manifiesta de esta forma, ¿no? Vemos que las inundaciones son increíbles. Ese es el fenómeno del niño. Entonces, el año 98 aconteció acá que debido al fenómeno del niño, y se llama así porque aparece cerca de la Navidad, en diciembre, por eso se llama del niño, en alusión al niño Dios. Bueno, entonces habían lluvias constantes, el incremento de las aguas de los ríos se estaban dando, producto del fenómeno del niño. Entonces yo llego a mi pueblo, Acari, y le digo, tocaron las campanas, porque ahí en el pueblo hay esa costumbre de que cuando hay algo, así sea una reunión, algo, tocan las campanas en la iglesia. Entonces yo la veo a mi mamá que salió, mami, ¿dónde van? Vamos a ir a sacar a la Virgen de la Candelaria porque no hay lluvias.
En otras zonas hay, acá no hay. El fenómeno del niño la está provocando, me dijo. Y le digo, ¿qué van a hacer con la Candelaria? Le dije así. Es que la Candelaria es la que nos va a traer agua. Y salieron las señoras con la Candelaria a orillas del río, rece y rece con la Candelaria. Y por cuestiones del destino, de pronto empezó con todo y vino tal cantidad de agua que incluso acá casi inundó ese año 98. Lo recuerdo claramente. Y allí en mi pueblo pasó lo mismo. Llegó tal agua que teníamos un puente colgante que el agua volteó el puente y nos quedamos incomunicados. No había comunicación entre los pueblos. Y ellas nuevamente recurrieron por la fe, pues esos conceptos sacaron a la Candelaria, la pusieron a la Candelaria a orillas del río y le pedían a la Candelaria que deje de mandar agua. ¿Se dan cuenta ese concepto? Y eso es lo que en conocimiento se debe de evitar en el caso de la investigación científica. No podemos estar metidos en los conceptos teológicos. Se pueden tomar de referencia, sí, como parte de la investigación, pero si yo soy muy orientada a la teología, tampoco puedo expresar. Eso es lo que el sujeto debe evitar, expresar su punto de vista. No, tienes que ser real, de acuerdo a lo que sale en esas encuestas, de acuerdo a lo que observaste. ¿No? Yo soy profesora de sociales y yo definitivamente, pues, ahí me sorprendía que en pleno siglo XX estén con la Virgen para aquí y para allá, respetando, de hecho, los conceptos teológicos. Pero la Virgen no te iba a mandar el agua, te la iba a parar. Era una cuestión que por ciencia se ha determinado por qué se produce una corriente de aguas calientes. Ya la ciencia lo definió, son procesos cíclicos, que ahora tiene que ver mucho también con el calentamiento global. Y se produce, no es que alguien lo manda o que alguien lo quita, no. Antiguamente se creía eso, porque no había ciencia, no había conocimiento y no había una respuesta lógica a lo que se veía. Entonces, cuando el hombre no encontraba una respuesta a los acontecimientos que él observaba, no sabía por qué se daba, de hecho recurría a conceptos teológicos, que obedecían a esas observaciones, a hallazgos que él tenía. Simplemente eso. Pero la ciencia nos ha dilucidado nuevas cosas. La ciencia nos ha enseñado cosas diferentes y nos ha permitido entenderlas. Si antes no la entendíamos, hoy sabemos por qué pasa. Hoy sabemos cómo se da, qué hacer ante ella. Y definitivamente el campo médico, la ciencia médica, ha avanzado a pasos pues increíbles, que ha permitido, que nos ha permitido a nosotros conocimientos mayores sobre esos temas. Hoy nosotros manejamos fácilmente conceptos de salud que que se han consolidado, ya se han masificado, ¿no? Con decirles que para el año 90 vino acá al Perú una epidemia del cólera. Ustedes peor, en ese tiempo nada. Epidemia del cólera y le temíamos porque era una epidemia del siglo pasado, una epidemia desterrada prácticamente del mundo y de pronto en Perú aparece el cólera. Y el cólera es una epidemia básicamente intestinal, producida por suciedad, entre comillas. El agente etiológico es el Vibrio cholerae, que es así la bacteria que la produce. Y de pronto el Perú se vio con cólera. Y pueden creer que es a partir de esa enfermedad donde la población conoce de cómo evitarla, por primera vez en nuestra historia se da una comunicación en salud. Y a través de spots publicitarios en la televisión, en la radio, y a través de todo lo que podíamos ver, se empieza a masificar esa información. Y nos enseñaban las 3 medidas que eran simples. Lavarse las manos. Una, el ABC del cólera, decían, lávate las manos. No, entonces, por eso es que produce el cólera en la sociedad. Come alimentos cocidos. ¿Cuál era la otra? Eran 3. Y la otra, si no me equivoco, era lavar frutas y verduras antes de consumirlas. Pero eran 3 aspectos que teníamos que tener en cuenta. Y eso nos los pasaron tanto en la televisión, en la radio, que era parte de nuestro vivir y no mató mucha gente,
se erradicó el cólera. Me parece que este verano nuevamente aparecieron algunos brotes de cólera, pero se acabaron. A partir de allí ya la gente conoce sobre cualquier enfermedad y por primera vez, como les dije, ese año, 91, se usó la comunicación en salud en nuestro país. No existía la comunicación en salud, era ausente. Y el gobierno se dio cuenta de que a través de los medios de publicidad la gente entendía. Ya sea televisión, radio, afiches, mosquitos, bueno, no había gigantografías en ese tiempo, todo eran en madera. Se enseñaba a la población. Regresando a lo nuestro, el conocimiento nos permite saber, ¿no? Hay un conocimiento sensible, el que les estoy mencionando, cómo nosotros adquirimos esa información. Y el intelectual ya tiene que ver con procesos más elaborados, un conocimiento mayor, una perfección de ese conocimiento, porque la ciencia es perfecta, trata de ser perfecta para no cometer errores. Porque sabemos que al fin y al cabo no somos perfectos, el ser humano no es perfecto y quien hace la ciencia es el ser humano, ¿no? Tratamos en lo posible, ¿no? Y ustedes habrán visto que los países desarrollados están en la búsqueda constante de respuestas de todo y hacen viajes al mundo, exploran el espacio y a veces hasta leemos, ¿no? Están buscando gente en el exterior cuando acá en el mundo hay gente que se muere de hambre. Es que eso no busca la ciencia, sabemos de las necesidades, la ciencia busca nuevos conocimientos. No es que de locos se esté mandando tripulaciones al espacio, no, es para saber, es para incrementar, para conocer el espacio, para saber más, ¿no? Y a veces, como les digo, se lee, ¿no? Ay, hay tanta gente y nos ponen niñitos de África en el Facebook y están buscando otras poblaciones. No es eso, es por cuestión de conocimiento y de ciencia, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que sabemos qué meteorito va a caer? ¿Y qué es lo que se hace para evitar de que caiga de lleno a la Tierra? Eso hace la ciencia, los científicos, los investigadores. ¿Cuántos meteoritos han sido destruidos antes de que caigan? ¿No? A través de expediciones que se mandan con una computadora nada más al extranjero, con satélites, al extranjero, perdón, al espacio. Eso se hace porque la ciencia astronómica nos ayuda en ese sentido. Si no, hace rato hubiésemos sido fulminados. Y a veces aparecen también de la nada. Una vez en Rusia cayó un cometa, hizo hoyos y afectó a la población, pero cayó en una zona despoblada. Ya los rezagos de ella es que afectaron a la población. Pero apareció de la nada, la comunidad científica, meteorológica no lo vio, no lo detectaron y cayó y así puede caer en cualquier momento y desaparecemos. Entonces la ciencia evita eso. Y el campo de la ciencia es extenso, no es uno solo. Entonces, esa es su función de ellos, pues, de investigar, de buscar cosas. Por eso es que el mundo va sabiendo la utilidad de las cosas. Por eso es que conocemos, y si no lo investigasen, si no buscasen la realidad del entorno, no sabríamos nada, jóvenes. Hoy sabemos para qué los medicamentos, qué utilidad tienen, qué usar en caso de enfermedades, y una muestra de ella es la vacuna contra el COVID. Hace 2 años llorábamos a la gente que fallecía. Hoy ya no es así. Hoy el COVID ya está pasando a la historia. Se está convirtiendo en ya se convirtió en una enfermedad más. A mí me dio COVID, yo ni sabía. Y ya fui porque sentía escalofríos y dolor de garganta. Y llego y el médico me dice, ¿usted ha dado positivo? Yo casi me asusté ese rato. Y yo dije, bueno, ahorita acá me muero. Y me dijo, pero ya terminó. Descanse mañana y pasado mañana hace sus actividades normales. Y así fue. Y no contagié a nadie en mi casa. Yo no sé cómo me contagié. No contagié ni a mis hijos ni a mi mamá. Y resulta que mi esposo parece que fue el que me contagió a mí porque él también tuvo. Los dos tuvimos y no sabemos de dónde ni cuándo, pero les aseguro que no sentí nada. Que si el médico no me dice que tenía, ni cuenta me doy. ¿Y gracias a quién? A las vacunas. Si los científicos no hubiesen inventado las vacunas, si no hubiesen investigado sobre ese punto, ¿cuántos muertos más habríamos sido? Una,
una diferencia palpable con el año 2020. ¿Y cuántas personas le habrá dado y ni cuenta se han dado de que tuvieron COVID? Porque pasó inadvertida esta enfermedad, ¿no? Miren la ciencia y es un avance que en 2 años se haya podido, estamos tratando de regresar a la normalidad, aunque ya en gran parte, un 90% ya estamos como era antes. Pero si cerramos los ojos y miramos 2 años atrás, la realidad es otra. Entonces, gracias al conocimiento, a la investigación, se logran cambios. Se trata de mejorar, ¿ya? El mismo SIDA, cuánto, poco sabíamos de él, ¿no? Cuánto se ha hecho ahora para poder tratar de minimizar los riesgos de esta enfermedad. Uy, antes quien tenía SIDA era lo peor. Nadie quería trabajar cerca a una persona que era portador, había desconocimiento de la población, si alguien se enteraba que tenía SIDA te dejaban de lado, decían tienes SIDA, te va a contagiar, ¿no? La idea que había. Pero hoy no, hoy cuántas personas tendrán SIDA, nosotros ni sabemos. Pero acá sí hay algo importante, la prevención que nosotros tenemos que hacer en este caso. Entonces, ¿cuál es mi prevención? Tener una sola pareja, no estar acostándome con uno y con otro. Entonces, esa ya es cuestión de prevención que nosotros la damos. ¿Ya? Igual como nos dijeron con el COVID. Protégete, usa mascarilla, llévate alcohol, ¿no? Que durante muchísimo tiempo estuvimos lavando las cosas, echándole lejía a todo, y después nos dijeron que en la ropa no se venía, que en la ropa no se mantenía, en fin, usando los pediluvios para el pie, para los zapatos, y bueno, pues también aprendemos, porque la ciencia se corrige, como les dije. Entonces, jóvenes, miren ustedes qué importante que es el estudio, el conocimiento, cómo los sujetos o los investigadores realizan investigaciones sobre temas diversos. Hay temas que tampoco encuentran cura, como el cáncer. Ustedes saben que para el cáncer no hay cura, hay prevención, ¿ya? Hay este tratamiento que trata de mejorar la vida de la persona que la padece, ¿no? Que padece esta enfermedad, pero trata de hacerlo, esperando que en algún momento se encuentre. Qué rápido que para el COVID encontramos una vacuna, pero también cabe decir que en el caso del cáncer del cuello uterino existe la vacuna que se pone a las niñas eh, a temprana edad, antes de que éstas hayan iniciado una relación sexual, porque si ya la iniciaron tampoco funciona, entonces lo ideal es antes. Por eso es que de sexto grado, quinto grado ya las están vacunando. Entonces se dan cuenta ustedes qué importancia que tienen los niveles de conocimiento. ¿Qué sería de nosotros si no hubiesen los científicos, ¿no? Los grandes investigadores, exploradores, en todos los aspectos, no solo en la salud. Está también el campo ingenieril, está el campo ecológico, que tiene mucho que ver con el medio ambiente. En todo sentido está el tema de investigación. Entonces, esos son los niveles de conocimiento que existen. Y el científico es muy fundamental para el desarrollo y mejora de la población en general. Pero ¿qué es el conocimiento empírico, no? Eso es lo que, miren, esa figurita es llamado también conocimiento vulgar. Eso lo obtenemos al azar. Pongo mis manos, como dije, al hielo, frío, sentimos. Eso es conocimiento vulgar o empírico. Esto el hombre lo hace a través de la propia experiencia, no se olviden. Por ejemplo, yo puedo ver una mariposa, estoy conociendo a la mariposa, puedo acercarme y poner mi nariz en la flor, siento el olor de la flor. Eso es conocimiento empírico, ¿ya? De la experiencia. Lo aprendí, lo viví, lo palpé, lo sentí. Cuando hay un olor desagradable de basura, también sabemos, esta es basura, y es conocimiento que están quemando, que es la basura amontonada, o que están quemando basura, cuando huele a humo, porque son ametódicos, o sea, no tienen un método, se descubren al azar, no son sistematizados, o sea, no tienen un orden, no tienen ni método ni orden. A través del conocimiento empírico, el hombre conoce los hechos y su orden. Aparentemente, su orden aparente. Tiene explicaciones concernientes a la razón de ser de las cosas. Tienen explicaciones referidas
referidas a la razón de ser de las cosas, ¿no? Ya les dije, ¿no? El olor de una flor, los olores desagradables, todo eso lo percibimos, son conocimientos empíricos. Podemos palpar frío, calor, duro, suave, áspero, rugoso, se puede palpar con los dedos, ¿no? Intervienen nuestros sentidos cuando hacemos nosotros esto. Entonces es el conocimiento empírico. El científico va más allá, o sea, no, el científico no es otra cosa ya. Por medio de este conocimiento se conocen las causas y las leyes que rigen la evolución de un fenómeno específico. Es cierto porque sabe explicar los motivos de sus certezas. El conocimiento científico es real, lo comprueba, eso sí hay que tener en cuenta, se comprueba. Es general porque es válido para todos los casos de la misma especie, para todos nosotros es válido ese conocimiento. Es metódico y sistemático. Los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones definidas por el conocimiento de las leyes y principios, ¿ya? Y a esto se le llama ciencia. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros del conocimiento científico? Es cierto, por eso hace un momento les dije, ¿no? La ciencia se basa en conocimientos reales, vivenciales, comprobados, analizados y testeados. ¿Es sí o no? ¿Es frío o caliente? Nada más. Acá no hay que no sé, que de repente, que quizás no. ¿Se da o no se da? Real y real. Nada más tiene la ciencia. Nada más. La ciencia no gira en torno a otra cosa. Yo no puedo decir ciencia si tengo dudas. Así como digo que 2 más 2 es 4, porque las leyes matemáticas, las ciencias naturales, perdón, las ciencias exactas, que es la matemática, ya lo determinaron. Ya se organizó en base a ello. Y todo gira en torno a ello. Bien. Entonces, esa es la característica del conocimiento científico. Es válido para todos los seres humanos, porque todos debemos de manejar ese conocimiento en base a esa información que nos dan. ¿Ya? Y sigue pasos, tiene un orden. Nada en la ciencia, jóvenes, es al azar, recuerden eso. Nada en la ciencia es al azar. La ciencia no toma cosas al azar. La ciencia, a veces salen cosas al azar. Creo que les comenté la vez pasada del descubrimiento de ¿cómo se llama este medicamento? Hay un medicamento, estaban buscando un medicamento para la angina de pecho, o sea, para el dolor de corazón. Y resultó que no encontraron. Entonces, en ese grupo de varones que hicieron, se dieron cuenta de que producía erección este medicamento. Y es así como nace el Viagra. Por eso se dice que el Viagra fue el descubrimiento, el error millonario, porque fue un error. ¿Ya? La empresa que estaba realizando a través de sus investigadores querían un medicamento para la angina de pecho y al final salieron haciendo otro, que al final resultó millonario, por cierto. Entonces, pero para eso pues lo testean, se prueba, para eso se prueba, para ver si funciona o no funciona, porque si no funciona, de hecho, no te lo dan. No lo pueden poner al mercado si en el caso de medicamentos, no se sabe si sirven o no. O sea, no cualquier cosa se lleva al mercado. Tiene que estar debidamente probado, testeado, verificado, viendo que sea real, cierto, verídico. Entonces, eso es un conocimiento científico, porque sigue pasos, sigue métodos. Es como una escalerita para llegar al fin. Entonces, el conocimiento científico es más profundo, es más intenso en su descubrimiento, ¿ya? Y permite, como dice, conocer aspectos totales de un hecho. Bien. Conociendo ya, vamos a centrarnos en la investigación científica.
Kiara, ¿qué dice ahí? A ver si están atentas. La investigación científica, Miss. Por supuesto, hija. Te escuchamos, hija. Leo. Por supuesto. Ya. Es un proceso que mediante la aplicación de método científico procura obtener la información relevante, digna e esencial para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Su objetivo consiste en hallar solución a problemas mediante el empleo de procesos científicos. Bien, hija. ¿Estás con tu bebé ahí? Bueno, al Sí, menos Miss. la tiene cerca. Qué bueno. Bien, entonces, como nos ha leído Kiara, aplica. Se dan cuenta que la investigación aplica métodos científicos para obtener información relevante. Que relevante es importante. Fidedigna es real. Si yo digo, son datos fidedignos. Fidedignos, ¿qué tal palabra, no? Es real, verdadero. Ser fidedigno es verdadero e imparcial, o sea que es autónomo, que no satisface a nadie, que no está a favor de nadie. Para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Regreso a lo mismo. Un conocimiento también se desactualiza. Un conocimiento también se corrige. Se corrige. Si hubo un conocimiento X de algo y luego se dan cuenta que no, se corrige. ¿Ya? Y vuelvo a usar vuelvo a usar un ejemplo del COVID. Seguro que ustedes también lo vivieron cuando veníamos de la calle. Yo, por ejemplo, tenía una ropa especial para salir. Esa era mi ropa COVID, la única que usaba para la calle. Porque después venía y la lavaba toda. Toda esa costumbre había. Venías y lavabas a una bolsa, si no te decían, deja tus zapatos hechos en una bolsa y la ropa a lavar. Eso es lo que nos educaron así. Y de ahí dijeron que no, se corrigieron, que la ropa no había problema. No sé si recuerdan eso. Y ustedes seguro que también lo han vivido. Venían, se quitaban todo en la puerta, no me entrando, dejaban en una bolsa todo y de ahí lejía y a lavar. Y lejía por donde pasamos. ¿Ya? Porque había tanto temor a traernos la enfermedad de la calle que todos queríamos protegernos. Entonces usamos las medidas preventivas que nos indicaron, porque eso fue lo que nos dijeron. Pues después dijeron que no, que en la ropa ya no, entonces se corrigieron. Se corrigieron. Ya, pero eso sí, no dejaba de que en las cosas que podíamos traer había que lavarlas también. ¿Recuerdan? Porque se podía venir la enfermedad. Y cosas que ya con el tiempo han ido cambiando y se han ido minimizando algunos de esos efectos. Entonces la investigación tiene ese tipo de información real. No busca otro, no usa otro tipo de investigación. Tiene que ser real, por eso se llama investigación científica. Si no, no tendría tal nombre. Nos reencontramos en un minuto, ¿ya? Se acaba se acaba el Zoom. ¿Ya, chicas? Ya, Miss. ¿Ya? ¿Dónde está este? Lady. Lady, ¿estás ahí? Sí, Miss. Ahí Ya, ya. Miss. Perfecto, entendido. Ya se está acabando, así que ingresan por favor al otro